En el caso de que la garrapata os haya picado a vosotros o a algún familiar, pues estamos en una situación similar. En el caso de las personas no es tan recomendable el uso de vaselinas y demás para arrancarla, simplemente pues sí que tenéis que coger con mucho cuidado con una pinza y rápidamente, como lo vais a notar, no habrá, es muy raro que penetre. Y si ha penetrado en profundidad tenéis que ir directamente al médico. Pero si os ha picado en un momento lo vais a notar, de manera que con la misma pinza que se utiliza para el perro o una pinza de sacarse las pestañas o las cejas las mujeres, pues bueno, y los hombres también, pues cogéis la garrapata y la sacáis para afuera, con cuidado de que no se os quede ninguna parte del aparato bucal de la garrapata en el interior de la piel. Es muy importante, mucho más que en el perro, que guardéis la garrapata en un frasco y ese frasco lo congeléis, porque algunos tipos de garrapata, por ejemplo en las zonas del Pirineo o en zonas de campo donde caza, si hay ciervos, las garrapatas del ciervo transmiten algunas enfermedades al humano que son especialmente importantes a controlar. Una vez la hayas sacado, pues lógicamente primero tienes que lavar la herida con jabón y agua tibia abundante. Tienes que darle también un digluconato de clorhexidina, una tintura de yodo o simplemente alcohol puro para desinfectar la herida. Y podrías pensar que ya has hecho todo, pero en estos casos, cuando la garrapata nos pica a los humanos, aunque ya la hayáis quitado, debéis siempre, y esto es muy importante, y se lo tenéis que ir al médico de urgencia, si a las horas o al día siguiente de que os haya picado os notáis cansados, notáis que tenéis fiebre, que tenéis apatía, corriendo al médico. Podéis tener o haber contraído la enfermedad de Lyme que transmite la garrapata. De la misma manera, si observáis que al poco tiempo o a las horas aparece como un sarpullido, aparece que aquello no se va, es muy probable que os haya inoculado algún tipo de bacteria, algún tipo de infección, con lo cual de urgencia hay que ir al médico a que os inyecte o que os dé vía oral una amoxicilina, suele ser lo más habitual. Esto es especialmente importante en el caso de niños porque pueden haber subidas de fiebre bastante importantes. En la práctica, muchas personas se toman ya, si tienen en casa, la amoxicilina, pero no se puede recomendar. Eso yo no os puedo recomendar que te toméis. Tenéis que ir al médico y que sea el médico quien os lo recomiende. Y de cualquier manera, aunque no de entrada no notéis ningún síntoma, es conveniente que le deis una llamada al médico o incluso que os paséis por un centro de asistencia primaria, porque os podéis encontrar con que al cabo de unos días o pocos días, la verdad, pues empecéis con dolores de cabeza, con un poquito de fiebre, con que se os agarrotan más los músculos, llegáis a tener incluso algún tipo de parexia, algún tipo de inmovilidad. En estos casos puede darse la situación de que os haya inoculado algún tipo de neurotoxina que requiera vuestra hospitalización. Estamos hablando de casos graves, no es lo más habitual, pero hay que estar atentos. Y sobre todo, y como última recomendación, si la garrapata ya hace días que ha picado y no podéis extraerla correctamente, no la saquéis. Iros a un centro de atención. Es mejor dar un pequeño corte en piel y sacarla entera que no dejaros una parte dentro. Esto es mucho peor, ¿de acuerdo? Pues esto es todo lo que os tenía que contar. Aquí en la parte inferior del vídeo veréis que YouTube nos ha puesto un corazoncito. Es por si nos queréis, no es ni mucho menos obligatorio, hacer algún tipo de donación. Donación que empleamos única y exclusivamente para poder contratar a más personas. Nos escribís muchísima gente porque ya somos unos cuantos en el canal y la prueba lo tenemos estos días, que yo estaba enfermo y la mitad del personal de vacaciones y la verdad es que nos estamos retrasando un poquito más de la cuenta. Por eso es necesario que contratemos a más personas.